Agradecemos la participación de todos hoy día. Es una actividad de lujo, porque tenemos un invitado de lujo, que es un político reconocido nacionalmente y muy importante para la política de hoy, que ha dado una lucha de más de 30 años por la libertad de Palestina, y por lo tanto, en el contexto de la presentación de su libro, nosotros aprovechamos de reafirmar nuestro trabajo en defensa de los derechos de todos los pueblos que luchan y de todos los pueblos que sufren. Y lo hacemos además en el marco de presentadores que también son de lujo. Va a moderar un diputado de la República, Jorge Brito, y van a presentar el libro dos reconocidos activistas de la memoria y los derechos humanos en la región, Mabel Zúñiga y Eric Fuentes. En particular, para situarnos en el tema de la presentación, le vamos a dar la palabra al editor, Cristian Figueroa. Iba a decir Cristian Figueroa. ¿Ya? Muchas gracias. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí. No, no hay problema. ¿Aló, ahí sí? ¿Ahí sí o no? Aló, ahí sí. Ya. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. De verdad es un verdadero honor estar en esta hermosa Casa de la Memoria del Paraíso, presentando el libro Palestina, Crónica de un asedio, de Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta, y también, ¿por qué no decirlo? Aparte de arquitecto, sociólogo, es escritor. Sí, ya cuando lo lean se van a dar cuenta que es escritor y es un buen escritor. El libro tiene la particularidad y la belleza de emocionar muchas veces, de entregar muchas sensaciones, muchos sentimientos, tristeza, alegría, uno se ríe, se estremece, te da rabia obviamente, pero sobre todo yo creo que te emociona, y eso es una de las cosas que más me llamó la atención y que me produjo un gran orgullo poder a través de Mutante reeditar este libro. Y bueno, venir a esta maravillosa ciudad y a esta preciosa Casa de la Memoria a presentar el libro. Los voy a ir dejando obviamente con quienes tienen que hablar del libro, porque lo mío era eso, un saludo y un contexto, comentar que esta es una reedición de un libro que se hizo en el 2015 a propósito del primer viaje de Daniel a Palestina. Y bueno, los dejo y muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias Cristian, muchas gracias a la Casa de Memoria. Siendo vecino acá del sector, pero también parte del medio millón de chilenas y chilenos que tenemos ascendencia palestina, Daniel, en su rol como chileno de origen palestino, ha sido muy importante para todas y todos nosotros, porque en su libro muy bien podrán conocer la manera en la cual la perspectiva en la cual aborda la situación. En su relato humano, que nos sentimos reflejados, porque mi primer viaje a Palestina también fue con el libro de Daniel en la maleta, sin saber si es que nos iban a deportar o no. Y es toda una experiencia que quisiéramos compartirla, porque ocurre que muchas y muchos de ustedes son luchadores sociales, defensores de los derechos humanos y empatizan con la causa palestina, pero hay una brecha muchas veces de información, de detalles, situaciones, y eso se puede hallar en el libro, para invitarles a andar. Junto con eso, señalar de entradita que traía un pequeño obsequio para la Casa de Memoria, que es un kufiyeh fabricado en la última fábrica que funciona en Palestina, en Hebrón, en Jalil, que conoce muy bien Daniel, y que es una fábrica símbolo también de la resistencia palestina, porque está en medio, en el corazón del apartheid. Las niñas y niños que tienen la escuela al lado, para llegar a clase tienen que cruzar incluso 6 o 7 checkpoints todos los días. Hay voluntarios de las iglesias cristianas del mundo que van a Palestina solo a acompañar a esas niñas y niños del colegio a la casa y de la casa al colegio, para que los soldados no les hagan bullying en los checkpoints. Y eso ocurre todos los días.
Eso es el diario vivir. Y eso es parte también de todo lo que van a poder encontrar con algunos detalles ahí. Así que, bueno, el CUFI lo tengo ahí, se lo entregaremos a la presidenta, pero sin más queremos poder preguntarles a ustedes, luchadores y luchadoras también de Valparaíso, a Eric, a Mabel, cómo ustedes entran a sintonizar con la causa palestina desde la realidad y desde la historia de nuestro país, que ha sufrido también en otra perspectiva la represión, la tiranía, pero que a diferencia de otros tiempos pareciera que Palestina es la hipocresía de la comunidad internacional. Y desde este rincón del mundo quisiéramos consultarles y abrir la conversación. Parece, Mabel, en primer lugar, a que nos puedas dar tu experiencia, cómo tú ves la causa palestina y la sintonía que tiene con el pueblo chileno, y en especial la parte del pueblo chileno que es luchadora y comprometida con los derechos humanos. Bueno, en primer lugar, saludar a todas, a todos. Muchas gracias por estar acá. Saludar a los que están afuera con mucho frío. Ojalá puedan acercarse después a tomar un cafecito. Me dan frío solo verlo. Y claro, esta es en realidad es un tremendo honor para mí presentar este libro. Voy a comentar respecto del libro, pero también voy a responder un poco a lo que me acaba de preguntar Jorge. Es también muy grato, tremendamente grato desde lo emocional, el poder estar con compañeros de lucha, con los que hemos brindado batallas desde distintas trincheras, pero que nos hemos encontrado en más de una oportunidad. Mi primer acercamiento a la lucha palestina, y tal vez por eso hay una relación que se ha ido afianzando con los años, ha sido en los tiempos en que precisamente Jorge Brito era estudiante universitario, dirigente de la Universidad Santa María, y a mí me tocaba trabajar con los estudiantes universitarios desde la mesa de educación. Y allí me fui conociendo cómo se iban los jóvenes palestinos, se iban organizando y entregando distintas formas de solidaridad con su pueblo, que siguen asumiendo su pueblo y lo asumen como su pueblo. Y desde ahí, bueno, interesarme por el tema, porque efectivamente, y ahí me voy a meter un poco en algunas cosas que Daniel menciona con una maestría que pocas veces uno puede ver. En realidad yo coincido con Cristian en que no solo es un gran político, no solo es un tremendo sociólogo y arquitecto, sino también efectivamente es un escritor. Yo no soy crítica literaria ni mucho menos, pero son muy pocos los libros que me cautivan de la manera en que me cautivó este libro. Este libro en particular es un libro que podría decirse casi como, para cualquiera, como la novela Un viaje. Lo que hace Daniel es describir los días en que él está en Palestina. Después de muchos años de añorarlo, de querer volver a su pueblo, describe describe desde él, desde el arquitecto, desde el sociólogo, desde el hombre de principios, va describiendo su estadía allí y de alguna manera logra con este libro traspasar al lector, y en este caso a mí en particular, una cantidad de emociones, sentimientos encontrados y también de recuerdos, de memoria. Y allí vuelvo a conectarme con esos jóvenes que estaban dando luchas acá en Chile, y volví a mi memoria una y otra vez y me sentía una y otra vez parte, con una vergüenza tremenda de ser parte de esta comunidad internacional que, sabiendo lo que ocurre, hace tan poco. Esta añoranza de volver a la tierra de sus abuelos que tiene Daniel se logra materializar, y no podía ser de otra manera, se logra materializar bajo la perspectiva de cumplir una tarea.
y desde allí está la convicción y el compromiso con las luchas de su pueblo, de su raíz. Y allí va describiendo primero los objetivos de ese encuentro, que tienen que ver precisamente con empezar con la comunidad o la llamada diáspora, ¿no?, de los palestinos en el mundo, de poder organizarlos para poder empezar a visibilizar la problemática que vive su pueblo. Pero en el transcurso del texto nos vamos encontrando también, a mí me llama profundamente la atención, me gusta, no voy a tener tiempo para leerlo, yo tenía marcado algunos de los párrafos del libro que me llaman muchísimo la atención, pero cuando él llega y se encuentra con su pueblo, hace descripciones desde el arquitecto, y allí uno puede ver la mirada, cómo la convicción, los principios también permean al profesional, que hace una mirada desde la arquitectura. Y allí, por ejemplo, él puede establecer cómo la ocupación también logra avasallar con la geografía, con la relación que tiene permanentemente la construcción, la estructura de las edificaciones de Palestina, y que son avasalladas con la ocupación, sin respeto a nada, desde esta mirada sionista que quiere exterminar cultura, economía y a la sociedad palestina en su conjunto. Esa es una primera reflexión que hace Daniel al encontrarse allí, y que a mí me llama profundamente la atención, porque además me hace ver cómo eso también se logra ver en nuestros pueblos, y que también lo tenemos absolutamente invisibilizado, cómo la ocupación neoliberal y capitalista ha ido avasallando con toda nuestra cultura, con esta relación armoniosa que debiese existir entre la construcción y la vida cultural de los pueblos que habitamos este territorio. También podemos ver a través del libro que yo quiero hablar de las cosas que a mí me conmovieron mucho más y me marcaron mucho. La forma en que se produce la partería allí, las carreteras que son para palestinos autorizados y no autorizados, cómo se produce allí, y cómo Daniel también hace una descripción respecto de estas miradas religiosas, y allí hace toda una declaración de principios tremendamente potente respecto de las religiones, y de cómo las religiones se ponen al servicio de los intereses de las clases dominantes. Pero también nos enfrentamos allí con situaciones que conmueven. Hay un párrafo y hay un momento en que Daniel porfiadamente, tosudamente, y ese debe ser su carácter, yo no lo conozco en lo personal, pero debe ser su carácter, no me cabe duda, tosudamente y arriesgando toda la seguridad que debía tener su misión, se mete también a seguir algunas manifestaciones y logra salvar de situaciones de terror, donde la represión es tremendamente violenta. La descripción que hace de esos momentos a mí me llevaron rápidamente al año 85 en Montedónico, en medio de los balazos, y ese sentimiento que él describe ahí me hizo aflorar sentimientos que yo también en más de una oportunidad tuve, y hubo momentos en que tuve que cerrar el libro, porque efectivamente te provoca cómo las dictaduras y las ocupaciones, siendo distintas, ¿verdad?, tienen rasgos tan similares a propósito de
del horror que provocan, de la represión que generan y del desprecio absoluto que tienen por las personas. Y hay otro momento en que, a través de la descripción que él hace, yo recordé a la Luisa Toledo. Hay un que él le llama, Daniel llama a ese momento el momento del estremecimiento más grande de su conciencia. Él conoce a un palestino que había sido 3 veces su familia arrebatada de los lugares donde vivía. Y Daniel se presenta frente a él como un chileno, como un palestino que vive en Chile. Y él le dice, tú no eres palestino porque los palestinos son los que están acá luchando. Y luego conoce a su esposa, y en los ojos de su esposa, que ya había visto morir a sus hijos, había visto exiliado a 2 de sus hijos, muerto 2, los otros 2, y los otros 2, porque tenían 6, estaban en la resistencia. Mira los ojos de esa mujer que había sufrido tanto, y cuando Daniel describe esos ojos, yo recordé el momento en que yo conocí a la Luisa Toledo. Y que también, sin que ella dijera nada, yo en sus ojos pude ver todo el dolor, todo el sufrimiento, pero también toda la firmeza, la convicción. Y la verdad es que es tremendamente conmovedor. Yo le comentaba a las compañeras hace un rato atrás, a mí me encanta este ejercicio que a uno lo obliga de leer libros, de presentar libros, porque aparte que los libros a uno le llegan a las manos gratis, que no es malo, pero además de eso uno tiene que hacer un doble ejercicio, tiene que leer con conciencia, y un ejercicio tremendamente potente que a mí me encanta. Yo no sé si lo que hablo le hará sentido a alguien, pero la verdad es que me ha tocado presentar varios libros, pero este libro en particular, como les decía antes, yo no conozco a Daniel Jadwe en lo personal, como muchos de ustedes tal vez, y mucha gente conoce al político de la tele, ¿no? Al alcalde de Recoleta. Pero la tele miente. A veces no. Y la verdad es que a través de este texto, como que descubrió un compañero. Él mismo lo dice en algún momento, esto de reconocerse. De reconocerse, él recurre incluso al... Porque además, quiero decirlo, el libro permanentemente, Daniel está recomendando otros libros. ¿Ya? En el texto uno va leyendo. De hecho, yo anoté varios que no he leído, entonces los anoté porque él recomienda varios textos a medida que va desarrollándose la... Es un libro completísimo porque pasamos desde el cuestionamiento al rol de los credos religiosos, al rol que deben jugar los profesionales en todas sus áreas, arquitectos en este caso, pero sobre todo es la forma de conmover y de acercarnos a la lucha de un pueblo que todos los días, cotidianamente, resiste. El solo hecho de vivir en Palestina es resistencia. La forma brutal en que son tratados y la forma digna en que conviven. Hay una descripción de un momento a propósito de este rollo con la delincuencia en Chile. Hay un momento también en la descripción del libro en que se produce el asesinato de un joven que asesina a otro joven. Y no se produce el proceso judicial y todo lo demás. Y Daniel describe cómo la comunidad se va comprometiendo en el tema para evitar los conflictos entre las familias. Y es potente,
O sea, si uno, eso no pasa en Chile. Y pasa en un pueblo, con un pueblo que ha vivido la peor de las ocupaciones y las vulneraciones más sistemáticas a los derechos humanos. Y sin embargo tienen la capacidad de ponerse de acuerdo en esas cosas. Y eso tiene que ver con aquellos pueblos que luchan, y me hizo recordar también que en los tiempos de dictadura nuestro pueblo tenía la capacidad de hacer eso. Se daba esa capacidad. Yo recuerdo el terremoto del 85, y ahí no fueron las instituciones, fue la organización popular la que logró resolver. Y claro, cuando se resiste, cuando se vive en estas situaciones tan extremas, la solidaridad emerge naturalmente, porque es propia de los seres humanos. Y yo quiero terminar esto para no tomarme más tiempo, porque podría estar hablando mucho rato, contarle el libro entero y leerle todas las páginas. Pero hay algo que en algún momento Daniel dice que me hace mucho sentido, y quiero terminar con esa frase. Que es increíble cómo en una sociedad enferma lo sano parece enfermo, y lo enfermo se normaliza como si fuera sano. Con esa pura frase yo dije, Chile. Es Chile, acaban de describir a Chile. Yo creo que en la medida en que nosotros seamos capaces de entender que la lucha por los derechos humanos no tiene frontera, y que logremos entender que resistir es una obligación, y combatir es una decisión, y que abandonemos generosamente las diferencias para ser solidarios y solidarios entre nosotros y con los pueblos, vamos a poder recuperar en algo la salud de esta sociedad tan enferma. Muchas gracias. Muchas gracias, Mabel Zúñiga, por tu testimonio, tu reflexión. Queremos darle ahora también la oportunidad para que Eric Fuentes nos relate su visión, también nos pueda compartir alguna idea. Tan solo recalcar en esto último que, al igual que todas las sociedades del mundo, la sociedad palestina no está exenta de problemas, de entendimiento y todo. Pero, como bien destaca Mabel, el ya solo existir allá es un símbolo de resistencia enorme. La familia que ustedes pueden encontrar tiene a alguien o ha tenido a alguien preso muchos años. Hasta esos solo 5 años creo que la tortura era legal. Y que dejó de ser legal no significa que haya dejado de ocurrir. Entonces es una realidad macabra. Y a esta realidad macabra hay que responder con firmeza y con dignidad. Y es para profundizar en esa reflexión que queremos que Eric Fuentes nos pueda compartir su visión del libro y también el vínculo entre nuestro pueblo y el pueblo palestino. Gracias, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por permitirme participar de este espacio. Las maneras de abordar esto son distintas. La verdad es que, a diferencia de Mabel, yo sí conozco a Daniel. Hemos compartido diferentes momentos de la vida, y en ese sentido yo voy a dar cuenta desde una mirada también cercana, ¿no? Donde voy a resaltar ciertos momentos que me parecen destacables, sobre todo entendiendo que en Chile la desinformación, el daño de imagen pública, ¿no? Forman parte también de las construcciones narrativas, ¿no? Y en ese sentido el orden hegemónico también se ha encargado de construir una imagen de Daniel, ¿no? En ese sentido también me parece que es importante aportar otros elementos, otras visiones,
que nos permiten comprender que no solo es una mentira, sino que además es un problema de la democracia liberal. Dicho lo anterior, ahí sí, gracias. Dicho lo anterior, entonces, a mí me gustaría primero resaltar una manera de construcción de la crónica, de la narrativa, que tiene que ver con las militancias, ¿no? Yo creo que hay un lugar genuino, digno, que rescato del Frentón, que tiene que ver con el compromiso militante, con una dimensión donde tú ofreces tu vida, ¿no? en una lucha, ¿no? Hay una determinación en algún momento, ¿no? que te hace comprometerte con algo, ¿no? Eso es tremendamente generoso. Nosotros que venimos del mundo de derechos humanos, Mabel de los 80, yo de los 90, conocemos experiencias de acá de la zona, pero sin embargo la manera de entonces entrar a conversar con el libro viene de ahí, ¿no? Hay un reconocimiento a la militancia, ¿no? A la trayectoria militante, a la resistencia de eso. Y en ese sentido entonces su involucramiento dentro del Frente de Liberación Nacional, ¿no? Palestino me parece un primer elemento que no cualquier persona en Chile que aunque empatice, solidarice por la causa lo haya hecho, ¿no? Yo lo primero que rescato es su compromiso en estar en el frente también, ¿no? Hay una dimensión ahí política, pragmática, que se traduce, ¿no? En esta lectura. Yo cuando leo el libro lo veo también, ¿no? Hay un compromiso que parte joven y que se explaya en sus diferentes roles profesionales, ¿no? Ustedes ya han descrito varios de ellos, pero eso tiene que ver precisamente con la opresión del pueblo, ¿no? Y ahí entonces la voluntad, la determinación política, ¿no? De transformar esas condiciones materiales de existencia, ¿no? Y ahí entonces construir un hábitat digno, ¿no? Forma parte de su quehacer todavía como alcalde, pero aquí está reflejado en el libro. Hay una invitación a mirar entonces cómo recorre, ¿no? De otra forma, ¿no? Yo creo que ahí hay un primer encuadre como foto, ¿no? Yo hablaría de fotos como momentos. El segundo momento yo describiría también, ¿no? Una dimensión que tiene que ver con lo solidario, ¿no? Hay un compromiso, esa militancia se traduce, ¿no? En una agenda internacionalista, él trabaja dentro de ese quehacer y ese compromiso solidario entonces se expresa concretamente, ¿no? Y forma parte, ¿no? de esta trayectoria que le ha ido construyendo, ¿no? Y en ese hábitat, entonces, en esa forma de entender la ocupación, en esa forma de comprenderlo, logra, por un lado, evidenciar la deshumanización, ¿no? Que hay una dimensión ahí del sistema contemporáneo que nosotros miramos, nos asombramos, entre comillas, pero al día siguiente se nos olvida, seguimos haciendo lo mismo. Entonces nos saca, la lectura del libro nos saca de ese empobrecimiento de la conciencia, ¿no? De ese momento donde, más allá de la noticia corta, ¿no? No nos quedamos en los cuerpos de los demás, ¿no? En la realidad cotidiana de los demás. Entonces yo diría que la comunidad internacional queda muy mal, precisamente por lo mismo, porque normaliza la violencia, porque aquí hay, ¿no? Una narrativa que te permite desde la calle, ¿no? Con su condición material, desde la gente que lo habita y desde los diferentes trabas que decía el mismo Buque acá, ¿no? O sea, los regímenes de control, de disciplinamiento, ¿no? Del cuerpo en la ciudad. Es decir, nosotros tuvimos en esta región centros de concentración, no sé si usted lo sabe. Nosotros tuvimos Belinca, Puchuncaví nosotros tuvimos Ritoque, Coyihuay, Villarriesco, ¿no? Es decir, ustedes saben que en Chile también se ha aplicado campos de concentración. Y entonces cuando tenemos ese tipo de régimen, ¿no? Tan normalizado, además por la comunidad internacional tenemos un problema de conciencia histórica por un lado, pero además de acción, ¿no? Y por eso rescato también y le reconozco la trayectoria militante, ¿no? Yo creo que hay una dimensión que me parece que no cualquiera se atreve a ponerse al frente o echarse al hombro, diríamos, ¿no? Esa dimensión. Y luego, además, y con mucha hermosura, ¿no? De su letra, yo sé que lee mucho, tiene una biblioteca grande, lector compulsivo, entonces narra muy bien, ¿no? La dignidad del pueblo. Yo creo que
Y ahí es donde yo también me centraría mucho, ¿no? Es decir, ¿dónde está la soberanía? ¿Dónde está la soberanía? ¿Dónde está la libertad? Si no es la resistencia, es la capacidad de articularte en una lucha colectiva, transformadora, emancipadora del sujeto, de la comunidad. Yo creo que ahí está la utopía, ¿no? Ahí está el colectivo, ahí están las comunidades, y de alguna u otra manera eso es profundamente, por un lado, poético, ¿no?, en el libro, pero también radicalmente político y transformador en lo cotidiano. Yo creo que hay una capacidad de superar, y decía muy bien la Mabel, ¿no?, la capacidad de la crónica, de la construcción de un viaje, ¿no?, pasar del género a la acción política, ¿no? Y lo último que añadiría en torno a eso, ¿no?, es decir, frente a las preguntas que también ha planteado el Coque, ¿no?, es decir, ¿por qué uno está en esto? ¿O por qué uno se solidariza con eso? ¿O qué hacemos desde acá, ¿no? Y en ese sentido yo creo que efectivamente en ningún lado, ¿no?, nosotros deberíamos permitir este tipo de desarrollo, ¿no? Después del 1948 a la fecha, esto es una vergüenza, ¿no? Un régimen totalitario establecido sobre la ocupación y el aplastamiento de otros, ¿no? Y en ese sentido, entonces, y no estamos muy lejos ahí ya, ahí las formas de dominación son distintas, pero tenemos el mismo problema, ¿no? O sea, tenemos comunidades y otros pueblos en esta misma nación que tienen ese mismo problema. Entonces, de alguna manera, nos invita a reflexionar también sobre las propias situaciones que nosotros permitimos en la cotidianidad, ¿no? Y de alguna otra manera, las primeras naciones de este país viven esa realidad cotidiana. Entonces, también llama la atención, ¿no? Cómo nosotros actuamos o interactuamos con estas realidades. Nos asombramos un rato, pero no traducimos eso en un compromiso concreto. Yo creo que el libro invita, ¿no?, a través de la propia experiencia de Daniel, a comprometerse en algo. Yo creo que esa es una lectura que yo también hago de su libro. Y dicho lo anterior, y para no hablar mucho tampoco, comentarles que el movimiento por la liberación palestina tiene muchas expresiones. Algunas en Palestina, otras trabajando desde el punto de vista parlamentario, ¿no?, y así, ¿no?, de la sociedad civil organizada. Pero sin embargo todas comparten la solidaridad, el internacionalismo, ¿no?, como una condición básica. Y contarles que hace ya 2 meses atrás estamos promoviendo a través de la plataforma del BDS, estamos promoviendo, digamos, los espacios libres de apartheid israelí, lo del AI, ¿ya? En Chile, curiosamente, estas pequeñas islas de conciencia, ¿no?, no son muy desarrolladas, y en el fondo yo aprovecho el espacio porque además estamos en la confianza. La cárcel de Valparaíso es el único espacio en Chile que es un ELAI, y viene un trabajo grande e importante en esa agenda. Y yo en el fondo en este espacio también quiero comprometer a la Casa de Memoria, a la Alcaldía de Recoleta, ¿no?, y a todos los espacios donde nosotros tengamos alguna incidencia social, cultural, política, a participar de esta campaña, que lo que hace es promover el fin, ¿no?, de la ocupación, que promueve las sanciones. Es una campaña concreta, no es abstracta. Promueve las sanciones y promueve el boicot también a la economía israelí, de manera de hacer una presión concreta en la comunidad internacional, y además le exige al gobierno tomar también una posición. En ese sentido, no puede ser solamente condenar nuestra posición. Eso es lo que se ha hecho desde 1948 a la fecha, y eso no ha logrado absolutamente nada. Entonces, lo que tiene que pasar, o lo que nosotros creemos lo que tiene que pasar, es promover acciones concretas en una agenda, ¿no?, que permita articular nuestros sitios de memoria, nuestros centros culturales, nuestras municipalidades, nuestros espacios parlamentarios, ¿no?, en una agenda con un programa, ¿verdad?, concreto que nos permita hoy día denunciar esto, boicotear, ¿no?, la campaña de militarización y detener esto, entonces la aberración, ¿no?, de este comportamiento del Estado israelí. Así que ese es mi aporte a este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eric Fuentes. Muy buena noticia también para que podamos seguir promoviendo la amplitud de conciencia. Defender la causa palestina es defender los valores universales. Dejar de defenderla es aceptar la derrota y aceptar de que ideologías supremacistas gocen de total impunidad y peor aún, algunos en Chile la quieren tratar como ejemplo. En el Congreso Nacional tenemos un proyecto de ley para prohibir las importaciones a Chile de territorios ocupados militarmente. Es un proyecto que no hemos logrado que se tramite. Hay que presionar, así que invitados todas y todos siempre a poder manifestarse y de esta forma también ampliar la solidaridad. Puede ser Palestina el día de mañana, puede ser cualquier otro pueblo, lo importante es defender estos valores universales. Yo quería solamente destacar algo, que es que la solidaridad con Palestina también se ejerce en las visitas. Así que si es que alguno o alguna tiene la oportunidad de poder comprar un ticket de avión, acá tenemos datos de sobra que compartirles y gente querida a la cual visitar, porque se sostiene bastante por la solidaridad internacional. El ingreso promedio del pueblo palestino es de $3.000, el de la potencia ocupante es de sobre 25.000. A muchos palestinos les pagan como palestinos, pero les cobran como israelí. Y es mediante la visita de la solidaridad del mundo que se sostienen muchos procesos. Hay una tienda solidaria en Chile que todas las utilidades va a pagar becas de educación de estudiantes secundarios en Palestina, de las damas de blanco. Ahí compro mi aceite de oliva y mi aceituna, también intentando apoyar todos los días mediante ese tipo de gestos. Y sin más, a pesar de la esperanza que nos da los cambios de correlación de fuerzas en el mundo, porque Israel bien se sabe que es bien una embajada de Occidente en el mundo árabe, se tiene también una situación que día a día está cada vez peor. Solo lo que va de este año van más de 40 menores de 14 años asesinados por militares israelíes, más de 150 civiles. Hace menos de un año yo estuve en Belén, una noche en la cual soldados asesinaron a un niño de 14 años y después de haberle disparado lo intentaron llevar detenido. No pudieron y falleció ahí. Estuvimos con la familia, estuve con el padre 2 horas después de esto. Y lo que él nos decía era que su hijo era muy importante para él, era un pedacito de su corazón, pero no era más importante que el hijo de su vecino que estaba al lado, que habían asesinado hace 4 meses. O el de al lado que había perdido a un hijo ya mayor estando en prisión. Entonces, con esto queremos destacar la importancia de los valores universales y de, a pesar del horror que le hicieron a nuestro pueblo en Chile, del horror que le hacen todos los días al pueblo palestino, no estamos ni cerca de transformarnos en lo que ellos son. Sin más, el invitado estelar de esta conversación, dejamos para que pueda compartir sus reflexiones, para que nos motive más aún con el libro. Me imagino que terminarán faltando, en la entrada lo pueden comprar, y también para ver si es que nos alcanzamos a tener un espacio de conversación con todo el cariño que caracteriza a las personas que se levantan frente a las injusticias, con valentía y también con dignidad. Muchas gracias, Daniel, por visitarnos en Valparaíso. Es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Jorge. Bueno, primero partir agradeciendo esta invitación y agradeciendo la presencia de todos y todos ustedes aquí en esta tarde relativamente fría, en donde muchos podrían estar descansando, pero estamos aquí compartiendo este momento. Y decir que para mí es un honor estar en esta casa de memoria, sobre todo en este tiempo, ¿no? Primero destacar eso porque estamos conmemorando nosotros 50 años del golpe de Estado, pero son 50 años del golpe de Estado en Chile, es un año del golpe de Estado en Perú, son 3 del golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Son 21 del golpe de Estado en Venezuela, son 40 del golpe de Estado en Uruguay, son 45 del golpe de Estado en Brasil, son 30 y tantos del golpe de Estado en otros países. Lo que quiero decir con esto son 60 casi del golpe de Estado en Brasil, el primero, ¿no? En Guatemala han habido 3 en los últimos 60 años, y en Paraguay, en El Salvador, en Honduras, más de 7. Con esto, ¿qué quiero decir? No estamos enfrentando un hito, estamos enfrentando una política
de algo que a muchos se les olvida. Este año también se cumplen 200 años de la doctrina Monroe, que fue la que definió América para los americanos, o sea, América para los estadounidenses, ¿no? Más allá de cómo se diga. Y nos definió como patio trasero, y por lo tanto podríamos caer en el error, en esta tentación en la que muchos han caído en nuestro país, incluso parte de nuestro gobierno, ¿no? De no entender que esta es una política sistemática que no ha cambiado nada en 100 años y que no va a cambiar y que van a seguir intentando golpes de Estado. Hoy día hay un nuevo intento de golpe de Estado que está en curso, ¿no? En la misma Honduras, y esto va a seguir pasando. O sea, uno podría mirarlo como si solo fuéramos chilenos, pero yo les quiero recordar que los estados nacionales tienen 300 años de historia, 400 a lo más, y que nosotros como pueblo somos mucho más antiguos que eso, y que las naciones no nos pueden separar, ¿no? Y que lo que estamos enfrentando es una política de exterminio del imperio para cualquier alternativa que se levante en cualquier parte del mundo que pretenda poner en jaque o en discusión la hegemonía política, cultural y económica del imperio. Y por eso que yo a veces no ocupo estos conceptos que no nos permiten hablar del lenguaje de la emancipación, y nos hacen a nosotros asumir el lenguaje de la dominación. Porque el problema no es entre Occidente y Oriente. No existe Occidente y Oriente. Dependiendo de donde uno se para en el globo, todo puede ser Occidente y todo puede ser Oriente, ¿no? El problema es entre el norte y el sur. El problema es entre la clase dominante y los pueblos de todo el mundo, ¿va? Porque yo no sé en qué se diferencia, digamos, en Oriente una monarquía absoluta de una de las dictaduras militares de acá. La verdad que poco. La hipocresía de acuñar estos lenguajes nos lleva a cometer los errores que siempre cometemos. Por ejemplo, el doble estándar. Mira, este gobierno, nuestro gobierno, yo lo digo con mucha responsabilidad porque además ustedes comprenderán que me siento más responsable que otros de que hoy día tengamos este gobierno, ¿no? Este gobierno criticó diciendo que en Perú Castillo se había extralimitado constitucionalmente, metiéndose innecesariamente en los temas de otro país, a pesar de que en Perú la supresión del Congreso es una garantía constitucional que el presidente tiene. Y ahí lo trataron a él que él había faltado a la Constitución y legitimaron un golpe de Estado. Pero cuando nace Pedro Sánchez con Podemos en España, aplauden y callan. Allá Pedro Sánchez puede disolver el Congreso, pero Pedro Castillo acá en Perú no. Y Lasso en Ecuador hace lo mismo y calla. Esto es no entender de qué lado del mundo estamos. Ofrecerle militares para que vayan a desminar a Ucrania en la guerra de OTAN contra Rusia. Y yo no digo que nadie sea mejor que nadie. Es no entender de qué lado estamos. Hoy día llevar al Museo Salvador Allende a una agente norteamericana disfrazada de artista a exponer el Museo Salvador Allende, es decir, un agente del país que derrocó y que asesinó a Allende, llevarlo al Museo Salvador Allende, es no entender nada, pero además es tradicional en la memoria de Allende. Entonces, para mí es un orgullo estar aquí porque hoy día tenemos que entender que no podemos disputar el futuro, no tenemos derecho a disputar el futuro si no disputamos el pasado. Y tenemos que salir con fuerza este año a disputar el pasado, porque nos quieren convencer, como en toda América Latina, de que el gobierno de Allende fue un mal gobierno. Y sin embargo hizo las mejores políticas públicas que recuerde la historia de nuestro país. Hasta el día de hoy no se ha construido en la historia de Chile una vivienda social de mejor calidad que las que construyó Allende en su vida. Nunca. Ni las de antes, ni las de después. Nunca. Nada que se le acerque. Nunca hemos tenido mejor salud. Nunca las y los hijos de las trabajadoras y de los trabajadores de Chile pudieron entrar más a la universidad. Nunca se masificó más la cultura a través de DICAP, a través de Quimantú, que en tiempos de Allende. Nunca tuvimos una preocupación por asegurar un nivel de nutrición a todos los niños de Chile como con Allende. Nunca nadie defendió nuestros recursos naturales como Allende. Y sin embargo, ese gobierno que tiene las mejores políticas públicas, hoy día lo quieren pintar como el peor gobierno de la historia. Nosotros somos los que no lo tenemos que permitir, ¿no?
y no tenemos que permitir este lenguaje del empate que quieren instalar la democracia cristiana en la derecha porque fueron los organizadores del golpe. Fueron los organizadores del golpe. Entonces ahora dicen, es que no aceptamos verdad única. Bueno, ¿qué nos quieren decir? ¿Que cuando queramos tener otro gobierno popular nos van a hacer otro golpe de Estado? Porque el que legitima un golpe de Estado no entiende lo que es la democracia. Porque los demócratas de verdad no encontramos jamás razones para un golpe de Estado. Los que buscan encontrar razones para un golpe de Estado es que sencillamente no creen en la democracia y nos mandan el mensaje de que cada vez que como pueblo nos levantemos nos van a hacer un golpe de Estado. Y eso no lo podemos permitir, ¿no? Y la movilización general en la que estamos hoy día también resulta inaceptable. O sea, hoy día que desde la comisión organizadora de los 50 años se haya querido estructurar en algún minuto un discurso planteándole a Chile que el apoyo al golpe es discutible y es comprensible, es la verdad que es inaceptable e intolerable. Yo me alegro que haya salido Patricio Fernández de eso, y no sé si me alegro tanto que el Manuel haya aceptado estar a cargo, porque la verdad que la posición que Pato tenía era la posición del gobierno. Yo no sé si la posición del gobierno ha cambiado, porque una reunión con la Organización de Derechos Humanos no cambia la mente de nadie. Yo espero que aquí haya un cambio de dirección y que nosotros volvamos a ser protagonistas de la conmemoración de los 50 años. No. Lo segundo, decir además que creo que es un orgullo estar aquí con ustedes, porque los espacios de memoria son espacios de resistencia. Y si hay algo que este libro muestre a un pueblo que es el sinónimo más grande que existe hoy día en el mundo de la palabra resistencia. Porque en Palestina nacer es resistir, mandar a los hijos al colegio es resistir, poner un negocio es resistir, plantar un árbol es resistir, ¿no? Toda acción cotidiana, la más simple, plantar un olivo, ir a cosechar las aceitunas, ¿no? Es un acto de resistencia. Y yo les quiero contar un poco cuál es la historia de este libro, porque yo, efectivamente, como le dice Jorge, yo milito desde los 11 años, desde los 12 años en la causa palestina. Soy un ratón de biblioteca, además, entonces desde muy chico estudié mucho y me preocupé y me dediqué a dar charlas desde joven. Y la mayoría de mis amigos siempre me decían, oye, tenés que escribir un libro, tú sabés mucho de esto, tenés que escribir un libro. Y yo empecé a escribir un libro. Y como cuando iba en la página 500 me di cuenta que ese libro no lo iba a leer. Entonces era un libro de historia, ¿no? Con todos los datos, con todas las fechas, con todas las ciudades, con todos los nombres, ¿no? O sea, que al tercera página lo dejáis botado y no lo pescáis más, porque es un libro que solo los amargados como uno se dan el tiempo de leer un libro así, ¿no? Entonces dejé ese libro en stand-by y esperé el minuto preciso que pudiera acometer un libro, y esto me lo enseñó Spinoza en su libro Ética, que es un filósofo judío, pero del medievo casi, que decía que habían 3 formas de conocer la realidad. La primera era conocer la realidad a través de las sensaciones y de las emociones. La segunda a través del método científico, ¿no? Que era efectivamente la experimentación práctica, el estudio riguroso, ¿no? la replicabilidad del ejercicio. Y la tercera es la esencia, pero que para poder llegar a la esencia uno tenía que transcurrir por los 2 espacios: conocer a través de las sensaciones y de las emociones, y a través de la experiencia práctica. Entonces, cuando me llega la invitación a formar parte de este proyecto de formar la Palestine Network, la red palestina mundial, que no cuajó. Además tuvo enemigos dentro de la misma comunidad palestina que no entendían y que denunciaban o que trabajaban esto como traidores muchas veces. Pero a mí se me prende la ampolleta y digo, bueno, quizás la mejor oportunidad de poder hacer un libro en donde uno pueda entrar a conocer la realidad palestina y la causa palestina a través de las sensaciones y las emociones es que yo relate en tiempo real esta primera oportunidad de viajar a Palestina, que era algo que había esperado toda mi vida, 40 años. Que uno vive acá, yo soy chileno, ¿no? Pero uno tiene la cabeza puesta allá, porque yo además tengo algunas cosas en mi biografía que me marcan. Yo nací el 28 de junio de 1967. El 28 de junio de 1967 es el día que los israelíes anexaron Jerusalén después de la guerra de los 6 días y que la declararon, ¿no?
la capital única e indivisible del Estado de Israel de manera ilegal y unilateral. Entonces yo desde que nací, la verdad que en mi familia lo único que se discutió toda la vida fue eso. Y empecé a escuchar de violaciones a los derechos humanos, asesinatos, de tortura, encarcelamientos, desde que era chiquitito, demoliciones de casa. Y cuando cumplí 6 años de edad, en mi país, Chile, se instaló una dictadura y un golpe de Estado y empecé a escuchar las mismas cosas que escuchaba en Palestina de Chile. Entonces uno hace un link que es completamente natural, ¿no? Y yo por eso quizá tengo algunos matices, porque a mí no me gusta vivir de mentiras, digamos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque las comunidades palestinas en el mundo tienen un problema muy serio y que nosotros como pueblos tenemos que superar. Son enemigos del imperio en Palestina, porque son serviles y son herbívoros del imperio fuera de Palestina. Muchos de ellos critican la violación a los derechos humanos acá, pero los defienden allá, pero los defienden acá. Luego llegando, fui a la conmemoración de los 14 años del golpe en Honduras, el 2009, contra el presidente Mel Zelaya. Y allá varios prohombres de la comunidad palestina, junto a varios prohombres de la comunidad sionista de Honduras, se juntaron para hacer el golpe con Zelaya. Porque todos son amigos del imperio y buscan acumular riqueza a través de su relación con el imperio, con los negocios, con el capital. Entonces, este no es un tema entre Oriente y Occidente, y no es un tema entre los palestinos y los israelíes, ¿no? Ni siquiera entre las religiones. Esto es un tema entre el poder hegemónico y el capital y la clase dominante. Y aquí no nos perdamos. Incluso dentro de Palestina hay personas que se enriquecen negociando con los israelíes. Y el que construye el cemento en que se construye el muro es un monopolio palestino, de un palestino. Entonces, tenemos que desarrollar una conciencia mucho más estructurada que nos permita entender cuáles son las causas profundas y reales, ¿no? Para no quedarnos como nos había enseñado Vicena, con mucha razón, que uno cuando no conoce las causas de una enfermedad se quedan los síntomas y tiene que atacar los síntomas hasta que la causa desaparezca y retroceda, decía Avicena, ¿no? En su tratado sobre medicina del siglo XI, XII, no me acuerdo, ¿no? Y claro, todo el mundo se queda hoy día tratando el tema palestino, pero viendo los síntomas. Entonces se preocupan igual como en Chile, ¿no? Los que dicen separamos el golpe de la violación a los derechos humanos, ¿no? Y separar los síntomas de las causas, ¿no? Y tratar de efectivamente atender las causas. Entonces no, garantía no repetición para la violación a los derechos humanos. Si aquí el primer violación a los derechos humanos es el bombardeo de la moneda, ¿cómo no lo van a entender los demócratas cristianos y los fachos? ¿Cómo no lo van a entender en el gobierno? Que no hay posibilidad de interpretación ni de dos lecturas de un crimen de lesa patria que es ponerse a disposición de un gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno. Porque si eso es discutible, entonces no nos pidan que condenemos la violencia, venga donde venga. No sean hipócritas. Si la condenamos, venga donde venga, partan por condenar el golpe y por comprometerse. No voy aquí saludar al almirante de la Armada que por primera vez dice nunca más ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Saludar también al ex comandante en jefe del ejército que saca este libro, que después de que lo sacan a él, duró 5 páginas en la página del ejército y lo bajó, porque los generales que permanecen en el ejército, no el que salió, no están de acuerdo con reconocer los crímenes y con reconocer la responsabilidad de los militares. Entonces yo creo que nosotros tenemos que empezar a tomar una posición de clase, mucho más, y a dejarnos de, entre comillas, vivir engañados por nosotros mismos por el discurso de la dominación. El libro recorre el viaje completo. Quiero decirles que yo vengo llegando a Palestina hace pocas semanas, fui con una delegación municipal, con el alcalde Macul, que casi lo desnudaron los israelíes en el aeropuerto de salida, que fue una humillación que se demoró como 3 horas en recuperar el compañero Gonzalo Montoya. Porque además lo estaban revisando por si llegaba una bomba para el avión, no sé, algo absolutamente absurdo, pero fue una vejación brutal, ¿no? Pero lo simpático de este viaje, además de todo
duro que fue, porque estuvimos en medio de tiroteo, estuvimos durmiendo debajo de las camas algunos, ¿no? Estuvimos en una situación de extrema tensión, visitamos casas recién demolidas, asistimos casi en vivo y en directo a una demolición de una casa en el Gualaceo. Estuvimos en 2 funerales de 2 jóvenes. Quiero decirles que hoy día la Corte Suprema israelí absolvió a un militar que hace 4 años atrás asesinó a un autista porque no se detuvo, porque no entendió el mensaje. A un joven autista de 14 años. Y hoy día la Corte Suprema israelí, y esto es parte de la política genocida, ¿no?, lo exculpó. Entonces, en ese viaje, esta comitiva que fue, a la cual yo acompañé, tuve la oportunidad de conocer a todos los protagonistas del libro. Ahí como que entendieron, y efectivamente muchos dijeron, bueno, después del viaje y de leer el libro, uno termina de conocer mucho más en profundo al que escribe, pero también conocer la realidad y dimensionar la realidad. Dimensionarla en el sentido de conocer además cómo un pueblo que vive bajo ocupación puede ser tan solidario, puede ser tan comprometido, puede ser tan alegre, como la transformación de la muerte en una característica completamente cotidiana le quita peso a la muerte. Como la muerte transformada en cotidianidad plena, como que uno va al funeral, saluda a los padres, y los padres dicen, bueno, sí, la verdad, pero con una tranquilidad que nosotros, ni cuando nos da fiebre, o sea, no, en ninguna parte, ¿no? Y es un pueblo que, además de no hacerle daño a nadie, es un pueblo que en su mayoría son premodernos. Todavía es una sociedad con mercado, pero no es una sociedad de mercado. El valor más absoluto no es el dinero y el capital, sino que hay una cantidad de valores completamente mucho más importantes que el dinero y el capital. Nosotros visitamos a un palestino que vive en la cima de una colina que está justo frente a Jerusalén y que está cercado completo por el muro de la infamia, que él, para poder entrar y salir de su casa, necesita un permiso de la ocupación, que no lo dejan recibir visitas, y que han ido a ofrecerle $100 millones por un pedazo de tierra que no debe valer nada, o muy poco. Y él ha dicho, no, a mí no me pongan. Le han puesto el cheque, él dice, en blanco, para que él lo llene con la cantidad que quiera para salir de ahí. La Corte Suprema le ha dicho, no, es que es muy injusto que usted tenga la vista privilegiada que tiene. Necesitamos sacarlo de ahí. O sea, los jueces israelíes además son capaces de inventar cada cosa para tratar de llevar y de validar la injusticia. Y él dice, no, mi abuelo nació y murió aquí, mi padre nació y murió aquí, yo nací y voy a morir aquí, y mis hijos van a morir aquí, y da lo mismo la plata que me ofrezcan. Yo no sé si en este país hay uno que diría que no. Porque esta es una sociedad de mercado. ¿No? Esta es una sociedad de mercado, donde ese es el valor fundamental. Pero además uno ve a comerciantes que uno dice, no están interesados en generar una cadena. Tienen un solo local, y tienen un local con un contrato de arriendo que viene de la época del Imperio Turco Otomano, y que no ha cambiado, y por lo tanto arriendo bastante barato. Por eso que el negocio lo hacen cuando venden el derecho de llave, pero nadie lo hace, y a nadie le interesa crecer y acumular. Ellos trabajan para vivir, no viven para trabajar y acumular. Entonces no están pensando en hacerse millonarios, no, y comparten, y saben que tienen que efectivamente todos poder vivir. No tienen ese amor irracional por los jóvenes que hoy día existe en la obsolescencia programada que plantea el neoliberalismo con los productos, con la moda, con la ropa y con la política también. Este amor irracional por los jóvenes que a veces nos estallan la cara cuando privilegiamos a los jóvenes pensando que los jóvenes, por ser jóvenes, mejor, ¿no? Y despreciamos la experiencia. ¿Pero por qué tanto? Ando con alguna nariz de país. ¿Usted es lo que yo hablo? Bueno, esa es una sociedad premoderna. Y una sociedad donde hay otros valores, vuelvo a reiterar, que son superiores a los valores que hoy día inundan nuestra sociedad y que han deshumanizado a las personas.
Y yo creo que este libro relata muy bien, además, el valor de la comida, ¿no? Lo que relataba Mabel es la justicia comunitaria, que es maravilloso. Cuando uno lee el capítulo de la justicia comunitaria y dice, qué notable que esto opere. Yo se lo voy a contar. En una ciudad de Palestina matan a un joven que además tiene necesidades especiales y se encuentra a uno de los hechores. No se sabe si hay más o no. Entonces se inicia el proceso judicial porque la justicia actúa como en cualquier parte, ¿no? Jueces, abogados, pero mientras se avanza en esto, y esto me lo contó uno de los que participó en la negociación, que es mi gran amigo Fayez Saka, que es diputado del Consejo Nacional Palestino, que no puede operar porque está a la mitad preso. El Parlamento todavía no es capaz de sacar una resolución pidiendo la libertad de los diputados y diputadas presos por Israel, que son todos de Hamas, no me gustarán, pero son diputados electos, ¿no? Él se va de una reunión que teníamos porque no, tengo que ir a resolver un problema, me dice, porque hubo este tema y nos vamos a reunir las dos comunidades. 300 viejos de la ciudad de la víctima, 300 viejos de la ciudad del victimario, se sientan, se encierran y no salen hasta negociar las condiciones para que ese crimen no escale y dañe a la comunidad. Entonces, después de 2 días de negociación muy fuerte, llegan a establecer 4 condiciones base. Primero, durante los 2 años siguientes que va a durar la investigación y posiblemente el juicio, los familiares de la persona que asesinó al joven no podrán ni siquiera acercarse a un perímetro de 2 cuadras de la zona en donde viven y en donde trabajan los familiares de la víctima. Notable, una preocupación para que no haya provocación. Segundo, la familia del victimario va a entregar una primera indemnización, además de pagar todos los costos del entierro, de una cantidad de dólares como una compensación que no devuelve al hijo, pero que es un pacto. Tercero, la investigación se va a desarrollar y después, cuando termine, no se establece la compensación final por el daño moral. Si la familia del que asesinó al cabro no tiene la plata, la junta la ciudad para compartir el daño y evitar que esto vaya a una revancha, que después esto que en nuestro país eufemísticamente le llamamos ajuste de cuentas, ¿no? La venganza. Nosotros le decimos ajuste de cuentas porque aquí le ponemos un nombre muy entretenido a todo, ¿no? Es toda una cuenta. Los eventos, ¿no? Claro, todo es una cuenta, o sea, un ajuste de cuentas, una boleta. Y se toma el acuerdo que si la investigación define que hay otro involucrado, se llevará a cabo una nueva negociación para establecer las bases de compensación para la otra familia. Es decir, que este acuerdo no incorpora si es que hay cómplices. Y se arregla y no escapa. Y en Palestina podéis dejar el auto abierto con las llaves puestas y con todo arriba, yo también lo cuento en el libro en algún minuto, y es una sociedad mucho más segura que la nuestra, a pesar de vivir bajo ocupación. Claro, segura en términos de la delincuencia, no es segura porque en la noche llegan los militares, te destruyen la casa, se llevan a tu cabro chico que tiene 14 años y lo encarcelan por 5 sin juicio, con una detención administrativa, ¿no? Pues yo creo que a los pueblos del mundo les hace falta conocer más sus luchas y hermanar sus luchas nuevamente. Y por eso este libro tiene el objetivo de dar a conocer la realidad palestina. Es un libro también pensado especialmente, y esto yo lo aprendí en una larga estadía que estuve en Cuba en algún minuto, porque Roberto Contreras Lobo escribió un libro que se llamaba Palestina, no me acuerdo bien el título, hace muchos años, pero él lo escribió para los niños palestinos, con capítulos de la realidad palestina, pero de la cultura, copiando un libro que él había hecho en 1976 en Cuba, para los hijos de los exiliados chilenos, para que conocieran su realidad, ¿no? Se llamaba Chile y algo, este se llamaba Palestina y lo mismo era, pero era la misma estructura. Y a mí esto me interesó principalmente para tratar también de que fuera una forma de conocer Palestina, porque tal como lo dice Espinosa,
De hecho, cuando yo me subí al avión, descubrí dos cosas. Que uno puede volver a un lugar donde nunca estaba. Qué sorprendente. Yo llegué a Palestina y cuando venía para acá no sabía si había vuelto cuando iba para allá o venía volviendo cuando venía para acá. Seguro ahí se convierte en un ciudadano universal que es más cómodo, ¿no? Se pierde, no sabe cuándo va y cuándo viene, ¿no? Además, cuando llegué a Chile tuve el libro, yo cuento cómo me recibieron cuando llegué a Palestina, no cómo me estaban esperando todos mis compañeros que habían trabajado conmigo en Centroamérica 30 años atrás, ¿no? Que fue un encuentro maravilloso. Después, cuando llegué a Chile, tuve una recepción que no me la esperé jamás. No había nadie. Llegué al aeropuerto Pudahuel y no me esperaba nadie. Yo dije, no sabe a dónde pertenece, es complejo, ¿no? Pero el libro está ahí. Ahora, esta segunda edición tiene una particularidad y con esto termino. Se incorpora un prólogo de Claudio Mandler, ¿no? Que yo creo que hay que hacer una mención porque Claudio Mandler es chileno, judío. Sus padres fueron víctimas del golpe de Estado y por lo tanto él, después del golpe, se fue a vivir el sueño de la tierra prometida a Israel y se fue a vivir a un kibutz. Y cuando llegó a los 14 años empezó a tener la instrucción militar que a los 14 años empiezan a tener todos los jóvenes israelíes, y a los 16 lo lanzaron a reprimir y a matar palestinos, ¿no? Y cuando él tuvo que hacer eso, se dio cuenta que no se había ido a vivir el sueño israelí para hacerle sufrir a otro pueblo lo que su familia había sufrido en Chile. Y se convirtió en un judío pacifista que hasta el día de hoy milita en el pacifismo israelí y que es como un hermano. Y cuando leyó este libro, y el prólogo lo dice, se sorprendió mucho, porque en el último capítulo del libro, antes de un apartado de historia que tiene, de una breve historia de Palestina, desde una perspectiva materialista, ¿no? Él dice, no puedo comprender la generosidad del autor, que hace una propuesta de paz que después de todo lo que ha sufrido el pueblo palestino, es una propuesta que nos incorpora a todos, ¿no? Y él, habiendo sido miembro del ejército israelí, hace esto porque hoy día es pro-palestino. Y es porque hoy día es contrario a la política genocida de Israel. Quiero decirle, cuando yo estaba en Palestina, en el último viaje, el ministro de Hacienda israelí dijo en televisión, así, esto no lo supo nadie, ¿eh? Si lo hubiera dicho un ministro de cualquier otro país, sobre todo de un gobierno de izquierda, sería un escándalo, habríamos retirado embajada, habríamos hecho un bloqueo, ¿no? Dijo, los palestinos les quedan tres alternativas: o se van todos de Israel y de Palestina, o se quedan a trabajar como esclavos de los israelíes, o los matamos a todos. Corto y preciso, ¿no? Nadie ni siquiera lo reprodujo, no hubo una sanción, no hubo una condena de ningún país del mundo a estos dichos de un gobierno de ultraderecha, porque la ultraderecha está subiendo por culpa de la izquierda en todo el mundo. Y es porque la izquierda, cuando llega al gobierno, se comporta como se comportaría la derecha. Entonces la alternativa en el liberalismo no es la izquierda, sino que es la derecha. Y esto es duro, ¿no? Y hoy día estamos en una situación. Este libro yo lo escribí cuando se cumplían 30 años del acuerdo de Oslo, y cuando yo dejé de militar en lo palestino. El acuerdo de Oslo se firmó el 13 de septiembre. Yo ese día renuncié a todas las responsabilidades que tenía, y el día siguiente me fui a militar al PC. Me presenté en la sede que el PC tenía en la Plaza Brasil en esa época, ¿no? Y dije, yo me asumo de aquí en adelante como exclusivamente chileno, nunca abandoné la causa, pero sí la organización palestina, porque fue una desilusión tremenda. Y empecé a militar en Chile en el 93, ¿no? Después de harta historia que ahí se cuenta. Entonces escribí este libro cuando se cumplían 30 años del acuerdo de Oslo. Si ustedes van al diario del Siglo de la semana siguiente a la firma del acuerdo de Oslo, que es la semana del 13 al 20 de septiembre de 1993, en el diario del Siglo, que todavía no recuerdo, uno que tiene portada verde con negro y gris, ¿no? Hay un análisis del acuerdo de Oslo a páginas centrales. Lo construí en esa época. Ahí yo advertía que esto era el fin de la causa palestina y que no iba a llegar a una guerra civil y que la Autoridad Nacional Palestina se iba a convertir en los brazos de la ocupación dentro de Palestina, ¿no?
y que además se estaba firmando una paz que era profundamente económica, que la estaban firmando las clases poderosas, porque lo que hizo Israel con el acuerdo de Oslo y la Comunidad Económica Europea, que son cómplices absolutos de este genocidio, y Norteamérica por supuesto, Estados Unidos, es darle a la derecha palestina, la Autoridad Nacional Palestina, para pagarle sueldos por ahí y sacarlos de la calle de la revolución, y darle a la izquierda palestina la ONG y pagarle sueldos menos grandes que los que se pagan en el gobierno a toda esta conjunto de organizaciones supuestamente no gubernamentales, y desmilitarizar y desmovilizar un poquito similar a lo que nos pasó después de la salida pactada de la dictadura aquí, ¿no? Cuando todo el pueblo se desmovilizó esperando que llegara la dictadura, y nos demoramos 30 años en darnos cuenta que no había llegado. La alegría. Perdón, la alegría y la democracia, sí me equivoqué. Estoy formateado. La tradición del subconsciente. Entonces, nos demoramos 30 años y yo creo que hoy día, lo que más nos sorprendió, que yo nunca creí en el acuerdo de paz, ¿no? Hay evidencia escrita. Y hoy día cuando llego con esta delegación municipal, me reúno con la subsecretaria de Relaciones Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, y lo primero que me dice es que el acuerdo de paz murió. Es que ya nadie cree en la solución de los dos estados. Yo nunca creí. Hoy día nadie cree porque ya Israel sepultó la posibilidad de los dos estados. Entonces aquí viene una tesis que ha surgido hace muchos años en un grupo de la sociedad palestina, todavía un minuto, que es volver a la tesis original del Estado único, laico, democrático, para todos los pueblos de la región. Y que asumir un desafío, que es el desafío de convertirnos en seres lo más radicales posibles. Porque el llamado hoy día es a ser mucho más radical. Matarnos por pensar distinto no es muy radical, porque lo venimos haciendo hace como 9.000 años, bueno, da muchos resultados. ¿No? Entonces, lo único que hoy día es verdaderamente radical es aprender a mirarnos como iguales. Es aprender a mirarnos como iguales. Y esto entendiendo que hay una secuencia de valores. Yo no hablo de valores universales porque no son universales, esa es una mentira y un discurso de lo más vacío que hay. O sea, si alguien me va a decir que la solidaridad o la fraternidad o la igualdad son valores universales de Occidente, anda. No aspira a que sean universales. No, ni siquiera. Pero no, la comunidad internacional no aspira a que sean universales. ¿No? Quizás nosotros, la gente de izquierda, aspiramos a que sean universales. Pero si uno entiende lo último, si uno mira los últimos 2 siglos y medio, y uno mira que el siglo XVIII instaló, después de la Revolución Francesa, el paradigma de la ilustración con el valor fundamental de la tolerancia, ¿no? Y aquí decir que la tolerancia es un valor fundamental, pero que hoy día está obsoleto y es insuficiente, porque la tolerancia lo que te invita es a desarrollar una actitud intelectual de constricción de las pasiones para aceptar lo que te molesta o aquello a lo que le tienes miedo. Eso es muy distinto a lo que necesitamos hoy día. La tolerancia es, yo tolero. Uno puede tolerar todo lo que no le gusta, lo tolera, pero es un acto de construcción interna. El siglo XIX y el siglo XX trataron de instalar algo un poco superior, que era el paradigma del respeto, ¿no? Cuando uno mira al otro y lo reconoce como una autoridad con exactamente los mismos derechos que uno tiene. Eso es distinto, es mucho más avanzado que la tolerancia, ¿no? El respeto. Pero el respeto hoy día, compañeros y compañeras, también está obsoleto. Y tampoco alcanza. Porque eso también puede ser una trampa, ¿no? Esto de reconocer los valores universales. Mira, aquí este mundo se mueve por intereses, no por valores y principios. Entonces, hoy día el paradigma que nosotros estamos tratando de instalar y que debemos impulsar es algo que proviene del alquimista. Ustedes saben lo que es el alquimista, ¿no? Este personaje de fábula, porque es de fábula, bueno, no es real que alguien pueda convertir todo en oro. No existe una fórmula química para convertir todo en oro.
Pero esto tiene un trasfondo tremendamente relevante. Convertir las cosas en oro significa aprender a reconocer en todo lo existente lo bello y lo bueno. Eso es convertir todo en oro. Es aprender no solo a mirarnos como iguales, sino que a valorar la diferencia como fuente de riqueza. Es mucho más que la tolerancia y es mucho más que el respeto. Y eso requiere de un cambio cultural que solo puede ser impulsado desde la izquierda. Por eso proponemos en el libro lo mismo que proponemos para Palestina y para Chile, un Estado plurinacional. Porque el Estado nacional es la superestructura del capitalismo. Y si queremos resolver el tema palestino, y si queremos resolver la cuestión mapuche, y si queremos resolver la cuestión del Sahara, vamos a tener que superar el Estado nacional y vamos a tener que empezar en estados plurinacionales, porque todos los estados del mundo son plurinacionales. No hay ni un estado en el mundo que pueda asegurar que en su territorio solo existe una sola nación. La discusión puede ser cuándo lo asumimos, compañeros y compañeras. Cuándo nos deja de molestar la diferencia. Cuándo dejamos de ningunear la diferencia y cuándo la aprendemos a valorar. Entonces la propuesta y este libro no trata la situación de Palestina como trata la situación de Chile y como trata la situación de cualquier otro pueblo del mundo hoy día, de los que no tienen Estado, porque ya la discusión de los Estados está obsoleta. Hoy día los Estados nacionales ya no toman decisiones, los toman las organizaciones internacionales. Y las organizaciones internacionales son estructuras de dominación de escala global. Entonces la democracia sigue siendo una deuda del paradigma de la razón, ¿no?, que todavía está muy lejos de ser alcanzada por nosotros. Muchas gracias.